Hola, ¿qué tal, mis queridos monkeys o monos programadores? Este es nuestro tercer video. Para este tercer video voy a hacer un video un poquito más extenso. No sé si los anteriores videos les está gustando, de 4 a 5 minutos que están durando. Así que háganmelo saber en los comentarios si quieren videos más largos en estas partes que son más teóricas o quieren videos cortos, no lo sé. Pero al final van a ser máximo 4 videos o 5 en el peor de los casos. Así que let's start. ¿En dónde nos quedamos? Habíamos visto en un inicio cómo empezó un poco de la historia de TDD, luego los pilares en los cuales se apoya, y ahora vamos a ver dos puntos medio extensos. Uno de ellos va a ser las falsas creencias sobre TDD y el otro, ¿qué es entonces TDD? Vamos a definir TDD en este video. Así que vamos a ver el primer punto que vamos a ver hoy día. Falsas creencias sobre TDD. Tenemos dos falsas creencias sobre TDD. Una es que no es una técnica de cobertura. Mucha gente cree que TDD es una técnica de cobertura, que si están haciendo test para cubrir todos los lugares del código, para ir por todos los caminos que puede ir nuestros algoritmos, estamos haciendo TDD. Y no es cierto. No confundamos técnicas de cobertura como blinking, cuando hacen blindaje de código, con TDD, pues no es eso. Es algo más. Segundo punto. No escribir test como loco. TDD no es escribir solamente test como loco, porque mucha gente a veces confunde esto. Piensa que una vez termine el proyecto, ahora sí voy a cubrir de test todo el código y voy a estar completamente de acuerdo y a la par con TDD. Y no es cierto. Entonces, esas dos creencias tenemos que eliminar de nuestra cabeza como programadores e abrirnos a un mundo en que TDD se va a volver una herramienta que va a acompañar a la arquitectura. Es bien importante saber esto. Así que, siguiente punto. ¿Qué es entonces TDD? Bueno, TDD es una herramienta de diseño, así lo vamos a denominar, que convierte al programador en un desarrollador. ¿Por qué? Muchas veces como programadores solamente escribimos lo que nos dice nuestro jefe o el jefe de proyecto, simplemente estamos codificando los requerimientos que nos han dicho tal y cual como nos han dicho. No aportamos más. Pero eso no debería ser así. Debemos convertirnos en un perfil de desarrolladores, donde aportemos a la arquitectura, la modifiquemos día a día y estemos mejorando cada vez más nuestro producto. Y hay diferentes preguntas que nos vamos a hacer como programadores. Pueden ser como, ¿cómo hago esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo sé lo que tengo que implementar? ¿Qué debo implementar? Si modifico algo, ¿cuántas cosas voy a romper? Son cosas que a veces nos rompemos la cabeza como programadores al empezar un proyecto y a las cuales TDD quiere dar una respuesta donde manejemos una metodología ordenada. ¿Cómo funciona? Si tenemos, dependiendo la metodología que usemos, historias de usuario, casos de uso, no sé, vamos a partir de ellas en un lenguaje formalmente escrito por hombres. Si yo digo cosas como, el sistema debería generar un reporte de manejo de mis clientes con bla, 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 cuántas columnas, cuántos filtros, esos son historias de usuario o casos de uso. ¿Cómo hacemos ahora a partir de esto? Ejemplos. Porque eso van a ser para nosotros desde este punto. Ya no se llaman test en TDD. Por más que hagamos test en código, quisiera que desde ahora tomen en cuenta que los vamos a llamar ejemplos en nuestros talleres y en nuestros estudios. Van a llamarse ejemplos de lo que el cliente quiere en esa parte abstracta que tiene. Estos ejemplos van a eliminar la ambigüedad creada por la prosa en el lenguaje. ¿Por qué? Porque a veces describimos de forma natural los requerimientos y son un lenguaje natural que a veces no sabemos cómo plasmar a código. Estos ejemplos tienen que eliminar esa ambigüedad de la prosa natural. Siempre nos hemos tratado de acostumbrado a convertir tareas o casos de uso en código. Y eso es muy ambiguo, demasiado ambiguo. Leemos los casos de uso, leemos las historias de usuario al iniciar un proyecto y luego las dejamos de lado y empezamos a hacer toda la arquitectura. Cuando eso no es lo importante. Lo importante es responder a lo que el cliente quiere. Entonces, en TDD, traduciremos los casos de uso en las tareas, las historias de usuario en n ejemplos, hasta que el número de ejemplos sea suficiente como para describir una tarea sin dar lugar a malinterpretaciones de ningún tipo.
¿A qué me refiero? Estas historias de usuario se van a convertir en N ejemplos que no tienen que dar lugar a malinterpretaciones de la historia de usuario. Tienen que responder cada uno de los ejemplos que correspondan a una historia de usuario a describirla completamente. Así vamos a trabajar. En otras metodologías de software, normalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos normalmente en nuestras metodologías de software? Normalmente estamos pensando en cuántos patrones de diseño vamos a usar, qué tipo de arquitectura vamos a usar, cómo vamos a homogeneizar la forma de trabajo, qué patrones son los mejores que se están usando ahorita en el mercado, si vamos a usar DTOs para transformarlos en JSON, pero a veces malgastamos demasiado tiempo en este tipo de cosas. Así que no debemos de pensar en estas cosas, que no es lo principal en un proyecto. Lo principal es responder al cliente, darle algo que él necesita, que él va a usar inmediatamente, y no rompernos la cabeza en tratar de estar teniendo todos los patrones y todos los diseños. ¿Por qué? Porque el código evoluciona. Un código no es muerto, no es algo que creas un día y luego al día siguiente se queda tal como está. No es como una casa que la construyes de aquí a 20 años se queda como está. No, es como un jardín. El código es un jardín donde vas plantando las cosas, vas modificando, vas armando, vas poniendo nuevas plantas, vas cambiando de temporadas los tipos de plantas que estás usando. Es como un jardín entonces. Así que no debemos centrarnos en qué va a ser lo más importante, el tipo de patrones o arquitectura que vamos a usar, sino el responder a las necesidades de nuestro cliente. Ahora, en TDD vamos a hacer que todos estos ejemplos guíen la arquitectura. La arquitectura va a emerger de los ejemplos que habíamos visto más antes. Es muy complicado de entender en un inicio. No significa que no vamos a hacer diagramas, no significa que no vamos a hacer diagramas de objetos, diagramas de bases de datos, ni todo tipo de cosas. Tampoco significa que vamos a construir toda la arquitectura de cero. Pero vamos a centrarnos en los beneficios máximos de TDD. Veremos. ¿Cómo empezamos? Como habíamos dicho, no es empezar de cero. Hay cosas que vamos a definir en un inicio, indistintamente si usamos TDD o no. Como por ejemplo, ¿qué modelo de arquitectura básica de software vamos a usar? Puede ser MVC, modelo vista controlador. Luego tenemos que escoger un framework en el lenguaje que más nos guste. Imaginemos que es Laravel en este ejemplo. Si el cliente nos dice que quiere interacción con segura o interacción con celulares, tal vez vamos a tener que optar por usar SOAP o REST para hacer una API. Esta va a ser la forma básica en que nosotros nos vamos a guiar para empezar un proyecto. Ya no tenemos que estar usando códigos antiguos o repositorios antiguos del gurú de la empresa que había hecho una arquitectura genial donde tienes que modificar más de 20 clases para eliminar una cadena o aumentar un dato más. No vamos a llenar de bugs anteriores a nuestro código, sino que va a surgir a partir de las definiciones básicas y sobre ella vamos a construir una arquitectura en base a TDD. Ahora, a esto TDD va a aportar formando la arquitectura que va a surgir sobre esta base. Como algunos autores dicen, es la arquitectura que va a ir sobre la arquitectura. Ken Beck, padre de uno de los de la metodología de TDD, nos habla sobre diferentes tipos de usos de TDD o por qué se usa TDD. Primer punto, calidad. La calidad del software aumenta al usar TDD. Veremos en futuros videos por qué. Porque mi sueño es hacer algunos videos sobre código y mostrarles cómo la calidad va aumentando usando esta metodología de desarrollo. Segundo punto, código reutilizable. El código se vuelve altamente reutilizable. Vamos a ver que en el algoritmo de TDD hay un punto que se llama refactorización, donde tenemos que tratar de que cada una de nuestras partes del código sea reutilizable. Y reutilizable estoy diciendo no copiar y pegar el código, por si acaso, a algunos que les llaman a eso código reutilizable. Punto 3. Trabajo en equipo más fácil. TDD, recuerden que es parte de lo que es XP. Al ser parte de XP, TDD maneja mucho lo que es programación en parejas. Tanto si se va a hacer una programación para cuando uno testee y el otro esté respondiendo a los tests, o en mentoring, cuando uno de ellos es un programador senior y va a ayudar a un junior a que mejore su código.
Punto 4. Confianza en el equipo. Al tener blindaje de código con tests, tenemos más confianza en el equipo, porque sabemos que nuestro equipo está haciendo test de acuerdo a los requerimientos del cliente. Y si algo se rompe, los tests son nuestra ayuda. Siguiente punto. Mejora en la comunicación. Al hacer TDD y al estar apoyado en programación en parejas, la gente tiene que hablar entre sí. Y eso es muy importante. Vemos a veces en algunas empresas donde cada uno está con sus audífonos y está en su mundo y no ayuda a los demás, pero con este tipo de metodologías nos obligamos a hacer este tipo de mejoras en la comunicación. Siguiente punto. Control de calidad o QA tiene un rol importante. ¿Qué pasa actualmente? Mucha gente, inclusive yo, les llamamos a esta área tal vez monkey testing, porque solamente teclean a mano y están testeando a mano la mayoría de los features del sistema. Pero ahora el rol más importante que va a tener QA es el de crear nuevos tests. Tests que van a hacer en diferentes niveles del sistema. En posteriores videos les vamos a mostrar qué tipos de tests hay y cómo QA se encarga de cada uno de ellos. Siguiente punto. Evitar sobrediseñar. Muchas veces cuando estamos haciendo el diseño del sistema pensamos mil cosas, ¿no? ¿Qué tal si tengo valores nulos, si hay negativos? ¿Qué pasa si no hay saldo en la cuenta bancaria? Cosas así. Pero no nos fijamos en lo que el cliente quiere ver en un inicio como su producto. No lo escuchamos y empezamos a sobrediseñar. Con TDD vamos a ver que en las iteraciones es donde se va a hacer este diseño extra y no en una iteración principal. Siguiente punto, los tests son la documentación. ¿Qué mejor que mirar los tests para saber para qué sirve un código? Los tests van a ser nuestra documentación que vamos a leer en realidad, porque hay mucha documentación en software que no se lee, que nadie lo lee, pero los tests van a ser una documentación para que nuevas personas que se van a incluir en el producto y en el proyecto aprendan más rápido la metodología que estamos usando, la lógica de negocios y todo el entorno del desarrollo que estamos haciendo. Va a ser más fácil que un nuevo se integre con este tipo de documentación hecha con tests. Otro punto final es incrementar la productividad. Al tener tanto programación en parejas como testeo, hacemos que nos empujemos unos a otros e incrementa la productividad. Yo me acuerdo de aquí hace unos años atrás, tenía mi CEO que se encargaba de hacernos training y pasábamos casi media mañana programando y él haciendo test y yo respondiendo a esos tests. Es altamente estresante, pero altamente gratificante hacer esto, muchachos. Así que, bueno, con eso terminamos. Este es nuestro tercer video. Este es un poquito más extenso, así que díganme qué les gusta, si les gusta de 5 minutos o de 10 minutos. Mi nombre es Ángel Chambi, espero que se suscriban y comenten acá abajo qué les gustaría ver aparte de esto. Gracias.